Es de Carrión de los Condes y su infancia la pasó, bueno, su infancia y su niñez la pasó en Carrión de los Condes. Pero él te contaba algunas cosas de la infancia en donde podías entrever que había sido una infancia feliz en la finca de la abadía, pero era reservado en sus sentimientos. Y luego ahí ya, desde muy joven, empezó a notar su primera vocación, la de profesor. Desde muy pequeño, cuando tenía 16 años, así, fundó una escuela en la finca, en la abadía, para enseñar a leer, a escribir y dar los primeros conocimientos a los niños del pueblo y de la abadía. A pesar de su enorme trabajo y de no, pues sus obligaciones le robaban muchísimo tiempo para estar con nosotros, pero era un padre muy interesado, no sé si su afán pedagógico también lo hacía con nosotros. Nos enseñó a leer a los 3 hermanos antes de empezar el colegio, con unas fichas que él hacía, que ponía una sílaba y luego una imagen, y empeñó su tiempo en enseñarnos a leer. Riguroso con los estudios, porque era una persona muy seria, él mismo, que se tomaba todo muy en serio. Lo que sí que es verdad es que en todo momento, cuando necesitábamos de alguna explicación, en mi caso además, que estudié con el de mi hermano, que estudió económicas, nos facilitaba mucho la labor. Me marcaba las cosas importantes, me pasaba las lecciones, al día siguiente me hacía el examen, total, que claro, llegué a la carrera y economía, primero y segundo, vamos, fue un paseo, porque lo tenía ya totalmente trillado, y era un profesor extraordinario. Me gustaría decir que detrás de esta persona, para dedicar tanto tiempo a su función pública, siempre tiene que haber alguien que cuide la familia, y esa era mi madre, Carmen Egusquiza Menchu, la conocía todo el mundo, que siempre decía: tu padre es un gran experto en la macroeconomía y yo en la microeconomía, que también es muy necesaria. Se matriculó en Derecho y al año siguiente se inauguró la Facultad de Económicas, con lo cual estudió Derecho y Económicas. De hecho, me contaba mi padre que en su casa de Fernando VI, cuando iban las amistades de sus padres y le preguntaban, se suele preguntar: ¿y tu hijo qué estudia?, decía Derecho, y está estudiando Derecho y Económicas. Y todo el mundo le preguntaba: ¿y eso de Económicas qué demonios es?, ¿no? Y él siempre pensó que la economía era una ciencia muy importante y una ciencia humana. Y a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar siempre con problemas económicos, con lo cual siempre luchó, también aquí, para que se introdujera el estudio de la economía antes de la facultad, en los estudios, en el bachillerato superior. Él accedió a la cátedra de Economía Política y Hacienda Pública en 1956 y pudo optar entre la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Valladolid, pero se decantó finalmente por la Universidad de Valladolid, porque ya le unían vínculos emocionales. Su padre había estudiado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. 34 años después, la propia universidad le nombró doctor honoris causa en 1990, y desde entonces y hasta el final casi de su trayectoria profesional estuvo siempre vinculado a esta universidad y a esta facultad, porque, como decía, venía con asiduidad a participar en conferencias y actos académicos siempre que se le requería. Va a hacer ahora 34 años, el 28 de junio de 1956, que entraba por la puerta de esta Universidad de Valladolid, porque fue mi vocación pedagógica la que me había llevado a la economía y no mi interés por las materias económicas la que me había llevado a la enseñanza. Y con esa base de formación fue capaz de generar pues, un conjunto de publicaciones que le dio un prestigio, ya no solo sus famosos apuntes de Hacienda Pública, donde aprendieron muchas generaciones los principios básicos de la Hacienda, y luego algo muy importante son las revistas que dirigió. Es el gran editor de revistas de economía. Tenía un sistema que era, entraba en clase, la clase de Enrique Fuentes siempre era de 9 a 10 de la mañana, y entonces nada más entrar dedicaban como 10 minutos a poner en el encerado un esquema de lo que iba a contar, ¿no?
siempre venía dinámico, con vitalidad. Los cuadros de él son célebres, ¿no? Porque tenía una capacidad de resumen, de síntesis muy importante. Y yo creo que nos marcó a todos. Siempre estuvo preocupado por el servicio público. Él era, aparte de catedrático de Hacienda Pública en la universidad, era técnico comercial del Estado y estaba dirigiendo una revista importante, Información Comercial Española, que era la revista del Ministerio de Comercio. Entonces, él, esa faceta de lo público frente al conocimiento científico, siempre la mantuvo. Entendía la ciencia como un profundo y valioso instrumento para mejorar las condiciones de vida de las personas, de las naciones, en definitiva. Puentes fue, como es bien sabido, uno de los protagonistas de la transición española. Sin los pactos de la Moncloa no hubiera habido una transición política hacia la democracia como la que se produjo, y en esta casa aplicó pues sus muchos saberes, sus muchos conocimientos, su sentido común para dirigir y organizar las actividades de una corporación como la nuestra, y en definitiva pues aquí nos ha dejado pues el legado, el recuerdo de su gran calidad humana y de su enorme capacidad intelectual. Era la autoridad. O sea, si dices una palabra, donde estaba don Enrique era la autoridad. No te podías poner tú en el medio, pero generoso, sensible, cabal, enérgico. Veía las cosas a la primera, tenía esa lucidez. No se había desarraigado nunca. Seguía siendo no un hombre de pueblo, un sabio de pueblo. Fue sobre todo su interés por difundir el conocimiento de la ciencia económica. Un profesor que su preocupación máxima era difundir esos conocimientos a través de las aulas, a través de las conferencias, a través de las revistas, a través de los manuales que publicó, de las instituciones en las que participó o que presidió y también de sus decisiones políticas. Con el fin de que la economía se utilizara como herramienta para arreglar los problemas económicos de un país que en aquel entonces era un país estaba muy lejos en desarrollo de los países europeos y los países más ricos del mundo. Porque la figura de profesor contiene todas las demás, contiene la figura de economista, de estudioso y de cargo público. Él decía, no concibo la vida sin trabajo y no concibo el trabajo sin la función educativa. Contribuyó a la modernización de la economía española. Y hay tres hitos de esta modernización en la segunda mitad del siglo XX. El primero fue el Plan de Estabilización de 1959, el segundo hecho fue los Pactos de la Moncloa de 1977 y el tercer hito en el que intervino fue en el proceso de integración de España en la Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea. Pues él impulsó todas las reformas, la apertura de la economía española fue muy importante, pero fundamentalmente era un docente. Es que yo creo que su faceta docente era muy importante. Tenemos sus enseñanzas y yo creo que los que han estado con él, entre los cuales me incluyo, pues tenemos su verdadera influencia, ¿no? Recibe primero la llamada del rey para ofrecerle ser senador real, cosa que aceptó, y al poco tiempo recibe la llamada de Suárez para aceptar el cargo de vicepresidente del gobierno y llevar la economía adelante. En los pactos él lo que buscaba era la conciliación. Su idea era no se puede llegar a una reforma económica dura, porque iba a ser dura, y para que la gente entendiera lo dura que iba a ser y aceptara esa dureza y ese apretarse el cinturón que transmitió en la intervención en la televisión, tenía que haber un consenso político. Digamos que lo que podría interpretarse por alguien que no estaba en el tema, pues don Enrique se ha inventado aquí un plan de actuación, digamos, tenía ya una idea clara de lo que había que hacer en España, ¿no? Él sobre todo tenía un conocimiento magnífico de lo que es la economía real española, las relaciones estructurales que existen, ¿no? Y yo creo que fueron la base
la base de que pudiera haber una estabilidad política y un consenso que permitiera aprobar la Constitución. Indudablemente es la pieza clave de la modernización y la democratización de España. Esa idea del cambio de la reforma, a mí me la dijo así: esto hay que cambiarlo. Él pensaba que las cosas no se podían revolucionar, no se podían tirar por la ventana todo y empezar de nuevo, no. Él pensaba siempre que en las instituciones existentes o preexistentes había alguna zona de verdad y alguna zona de experiencia acumulada, y esa experiencia acumulada no se podía tirar por la ventana, tenía que incorporarse a los nuevos cauces para crear los nuevos instrumentos, pero siempre reformando lo anterior. Hay un legado más inmaterial que para mí lo resume el vídeo de Televisión Española en el que mi padre se dirigía a la gente explicándoles la situación económica. En mi opinión, cuando uno ve ese vídeo, o sea, yo diría que aunque él no era un político, para mí eso es un legado político desde lo que él sabía, explicar a la gente la severidad de la situación. Le decía las verdades, le decía las dificultades y decía que él era el primero en arrostrarlas. Y doy fe de que él era el primero en arrostrarlas, porque el trabajo interminable, los nervios, las dificultades de la responsabilidad que le había caído, era enorme. Yo no soy una persona con vocación por la política activa. Mis aficiones han ido siempre por otros rumbos. Y si en esta ocasión he accedido a la llamada del presidente Suárez para que me hiciera cargo de la dirección de la política económica, no ha sido porque creyera que el momento era favorable y que la tarea que me esperaba era fácil y brillante. Todo lo contrario. Sé que tengo por delante una misión difícil, dura y desagradable. Y he hecho lo que he creído que era mi deber en un momento en que los problemas planteados exigen la colaboración responsable de todos los ciudadanos. En definitiva, yo creo que lo que mostró en el relativamente poco tiempo que estuvo como vicepresidente del gobierno es que los problemas de una economía tienen solución si uno se sienta junto al conjunto de personas que deciden y acuerdan de mejorar la situación económica, pero con cuidado, es decir, una cosa pactada, una cosa establecida. A nuestro padre se le reconoció en vida con muchos premios y muchos honores en universidades, con doctor honoris causa en muchas de ellas, pero él yo creo que ha influido como técnico, independiente, no político, técnico, profesor, y hizo muchísimas reformas que han trascendido y que han preparado a España para lo que es ahora. Prácticamente de todos los premios que se dan en la economía los tiene absolutamente todos, ¿no? Entonces, bueno, creo que en este caso pues realmente el reconocimiento ha sido espectacular, ¿no? Todos esos premios le llenaban de orgullo y mucho también los recibidos, los honoris causa en las universidades, porque ese era su ámbito realmente, o sea, él era un profesor. Mucha gente que ha llevado a cabo reformas, ha formado parte de gobiernos, han sido alumnos suyos. Y eso también es un poco la huella de Enrique Fuentes Quintana en España. Su peso dentro de la sociedad ha quedado patente, no solo por sus alumnos, sus discípulos, sino también pues todo lo que ha escrito, todo el tiempo que estuvo sirviendo a España, no solamente los pactos de la Moncloa, sino permanentemente siempre ha estado en esa línea de servicio al país, ¿no? Es un gran maestro que nos marcó y que todavía hoy, cuando yo he dado aquí clase que tenían referencia, he acudido a sus apuntes para verlos, para analizarlos y para dar las clases. Y eso, una persona que trasciende en el tiempo es muy importante, que ha sido importante y que ha marcado.
su capacidad para crear equipos de trabajo. Él era capaz de gestionar y de conciliar grandes equipos de trabajo con maestros, con discípulos, con colaboradores, y ejercía ese papel de maestro de maestros, ¿no? Y esa capacidad de generar equipos de trabajo y de tutela a otros colaboradores fue lo que permitió que sus reformas tuvieran continuidad en el tiempo y no fueran aportaciones puntuales que se desvanecen cuando él se retira de un cargo público. Él ponía los proyectos en marcha, coordinaba los equipos y con el trabajo los sacaba adelante y dejaba algo que permanecía. Entonces ha dejado muchas cosas. Un legado, yo creo, de modernizador y reformador. La preocupación por la coyuntura económica, el no fiarse de los cantos políticos, ni fiarse de cuando las cosas van bien, sino estar siempre pendiente y siempre esa especie de pasión por la actualidad, por saber los datos reales. Ha sido y es una referencia para la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que presidió nada menos que durante 17 años. Dejó naturalmente la impronta de su gran personalidad, no solo intelectual, no solo académica en sentido estricto, sino también como un brillante gestor. Nos ha dejado pues el legado, el recuerdo de su gran calidad humana y de su enorme capacidad intelectual. La cantidad de gente de economistas y de gente que ha formado, y las instituciones que creó o reformó, como esta academia, por ejemplo, pues yo creo que tal y como lo recuerdan ahora, y bueno, aunque esté mal que yo lo diga, pero lo han dicho otras personas en estos días, es que se le recuerda como el mejor de los economistas del siglo XX, ¿no? Y de su generación. Los problemas económicos de un país solo pueden superarse mediante el esfuerzo y la colaboración de todos. Y ese esfuerzo y esa colaboración son lo que, en fin de cuentas, vengo a pedirles a ustedes, porque sin ellos poco podríamos hacer. ¿Qué solo puede esperar esa colaboración? Un gobierno en quien ustedes confíen como veraz y que les merezca credibilidad, porque entiendo que mi primer deber es el compromiso de la claridad. Yo les digo, encontraremos y recorreremos, si contamos con la voluntad y perseverancia de todos, el camino abierto que este país tiene hacia un futuro de bienestar y libertad.